Bien, vamos a empezar a ver la utilización de una estructura que es muy común dentro de Java, que es un tipo de colección que es el array list. Algunos de vosotros ya lo habéis empleado en tareas anteriores, pero bueno, vamos a explicarlo con cierto detalle. ¿Qué es un array list? Pues básicamente es un array en el cual no tenemos una limitación de tamaño, es decir, sabéis ya por su uso, que cuando nosotros queremos crear un array, pues le tenemos que especificar qué tamaño queremos que tenga. Por ejemplo, en este caso hemos declarado un array que va a contener elementos del tipo entero y en la segunda línea, esta de aquí, lo que estamos haciendo es dimensionarlo, es decir, le estamos diciendo el tamaño que va a tener ese array. Ese array es estático, no puede crecer ni decrecer, tiene ese tamaño reservado y no se puede tocar, ¿de acuerdo? Bien, también hemos visto que los arrays no tienen por qué ceñirse a los tipos de datos que nos proporciona Java, sino que nosotros podemos declarar arrays que contengan elementos de diferentes tipos de clases que hayamos creado, es decir, arrays de objetos. Entonces, si os fijáis aquí en este caso, yo estoy declarando un array que se denomina B, que va a contener objetos de la clase mi clase. Y lo que estoy haciendo es dimensionar ese array con un tamaño 5. Eso no quiere decir que estemos creando 5 objetos dentro de esa estructura. Estamos reservando espacio para que pueda haber 5 objetos de la clase mi clase. Vale. Bien, eso sería en cuanto a los arrays que hemos conocido hasta ahora. Voy a ponerlo entre comentarios. Bueno, ¿qué es un array list? Pues como estoy diciendo, un array list es un tipo de array en el cual eh, yo no, por así decirlo, establezco el tamaño que va a tener de antemano, sino que en función de las necesidades que me va a ir eh, sugiriendo el software durante su ejecución, pues yo voy a necesitar ir añadiendo o eliminando elementos. En ese sentido es una estructura dinámica, es una estructura flexible, ¿de acuerdo? ¿Cómo se define un array list? Pues muy sencillo. Esta sería la manera. Declaración, esta sería la parte de la declaración del array list, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo se hace. Establecemos el nombre del array, lo llamamos mi array, array list, que es la palabra reservada. Cuando lo escribáis la primera vez, aquí nos va a aparecer un error, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es añadir, incorporar la clase correspondiente a tal efecto. Bien, ¿qué ocurriría si yo intentara borrar un elemento que ocupa en teoría una posición que no existe? Por ejemplo, imaginar este. Borrar el elemento que ocupa la posición 55. ¿Esto funcionaría? Bueno, vamos a probarlo. A ver qué ocurriría. Si os fijáis, explota. ¿Por qué explota? Porque me produce una excepción en la cual me está informando de que estoy intentando acceder a un elemento que ocupa una posición que no está, por así decirlo, ocupada. ¿Vale? Bien, ¿cómo podemos controlar esto? Pues bien, como la operación remove es susceptible de contener algún tipo de error, lo que tenemos que hacer es colocarla dentro de capturar la excepción, colocarla dentro de un try catch. Colocamos un try catch, error en la operación de borrado. Me falta una llave. Vale, vamos a probarlo ahora y ahora comprobaremos que ya no se nos queda colgado, sino que capturamos la excepción que se produce. Como veis, no lo ha podido borrar, ¿de acuerdo? Pero me avisa de que se ha producido una operación de borrado. Lógicamente, si el elemento se pudiera borrar, pues la excepción no se capturaría y el programa seguiría funcionando con normalidad. ¿De acuerdo? Aquí ya se ha borrado, perdón, lo que estaba diciendo antes. ¿De acuerdo? Bien, más métodos interesantes que podemos emplear con los arrays. El método set. ¿Qué es el método set? El método set es un método que me permite modificar el valor de un elemento. No añadir elementos o borrarlos, sino acceder a un determinado elemento que ocupa una determinada posición y a continuación modificarlo. Entonces, si os fijáis, en este caso, yo lo que estaría haciendo es acceder al elemento que ocupa la posición 0
y colocarle el valor 99. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Voy a colocar de nuevo este método para que me lo muestre. Vale, si os fijáis, el elemento que ocupaba la posición cero era precisamente el cero y lo que he hecho ha sido modificarlo. Dicho va a ser el valor, va a tener el valor 99. Por lo tanto, funciona. Bien, además del método set como tal, por así decirlo en bruto, nosotros podemos combinar sin ningún problema diferentes métodos. Entonces, si os fijáis con esta instrucción que estamos haciendo, estamos diciendo que modifique un valor. ¿Qué valor? El valor del elemento que ocupa una determinada posición. Y esa posición viene determinada, viene establecida por ese método. Bien, y le vamos a colocar el valor 99. ¿Qué estamos haciendo con esto? Le estamos diciendo que coloque como valor 999 el elemento cuya posición viene determinado por esta expresión. ¿Y qué estaríamos diciéndole? Que la posición del elemento 20 se modificara con el valor 99. ¿Vale? Vamos a probarlo. Lo pongo aquí debajo. ¿Vale? Entonces, fijaos, yo partía de esta, bueno, partía originariamente de estos valores en la colección, he modificado el valor 99 en la posición cero y luego le estoy diciendo, me vas a cambiar el valor del elemento cuya posición tiene el valor 20 por el valor 999. Claro, ¿qué posición ocupa tiene el valor 20? Pues la posición 2. Pues bien, lo que estamos diciéndole es que nos cambie el valor de esa posición por el 999. Eso es lo que estamos haciendo con esta instrucción. ¿De acuerdo? ¿No? Bien, más cosas. Una segunda forma Una segunda forma de mostrar los valores, de recorrer, por así decirlo, los elementos de un array list es esta de aquí. ¿De acuerdo? Ya veremos que existen más formas. Existen básicamente tres. La primera es a través del método get. Con esto obtenemos el valor del elemento y en este caso lo imprimimos. Y la segunda es crear una especie de iterador. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que estamos haciendo aquí. Voy a ponerlo esto encima. Ok. Vale. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos declarando estamos un tipo de bucle, un for, un poco diferente a lo que hemos conocido hasta ahora, ¿vale? Estamos creando una especie de iterador, aunque realmente el iterador es un objeto un poco diferente a esto. Estamos diciendo, vamos a tener una especie de variable que se llama int, ¿de acuerdo? Que va a recorrer mi array. Y esa variable va a contener, va a iterar, por así decirlo, y cada iteración va a recuperar un elemento del array list, mi array, que contiene un objeto de la clase integer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a invocar un método que se denomina intValue, que lo que va a hacer es convertir ese objeto digamos, a un valor entero, ¿de acuerdo? Pues bien, este bucle y este bucle hacen exactamente lo mismo. ¿Vale? Vamos a probarlo. Comprobaréis que hace lo mismo. Es una forma diferente de recorrer. Fijaos, este sería este recorrido sería haciendo uso de este bucle y este de aquí abajo sería haciendo uso de la siguiente versión, por así decirlo, del bucle. ¿De acuerdo? Bueno, con esto voy a poner nuestros comentarios. Quedaría más o menos visto la parte de el array list. El array list de enteros. ¿De acuerdo? Esto lo pongo entre comentarios. Bien, y ahora la siguiente cuestión. Nosotros, el ArrayList puede contener objetos diferentes a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, en el ejemplo anterior que hemos visto, hemos utilizado objetos de la clase integer, pero yo podría contener dentro del ArrayList objetos de una clase no propia de Java, es decir, una clase que yo me hubiera declarado pues, perfectamente. Vais a ver, aquí tengo una clase que he preparado que se denomina mi clase. ¿De acuerdo? Mi clase, pues nada, tiene dos atributos, un constructor, un método que únicamente me muestra los valores de los atributos, un par de getters, un set, en fin. Y una segunda clase que se llama mi clase 2 que hace algo parecido. ¿De acuerdo? Prácticamente. Vale. Entonces, yo podría disponer de una array list que contuviera objetos de la clase mi clase, perfectamente. Eso es lo que aparece. Vamos a quitar.
comentarios. Este es el ejemplo que tenéis colgado en la página de la asignatura. Bien, entonces fijaos, yo estoy declarándome un array que llamo mi array, es un array list que va a contener objetos de qué clase, mi clase, ¿de acuerdo? Lo estoy metiendo todo en la misma instrucción, la parte de declaración y la parte de creación, ¿vale? Ojo porque ahora lo que tenemos dentro del array son objetos de una clase mía, por lo tanto, tenemos que proceder exactamente igual como lo haríamos en una clase normal. Es decir, que para añadir un objeto, yo tengo que utilizar el método add, está claro, pero ese objeto lo tengo que crear. ¿Y cómo lo creo? Pues como crearía un objeto normal y corriente, es decir, declararía el objeto de la clase correspondiente, utilizaría el constructor, le pasaría los parámetros pertinentes, etcétera, etcétera. Entonces, si os fijáis con este ejemplo, lo que estamos haciendo es crear 5 objetos de la clase mi clase con los valores cada objeto y, es decir, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, en fin, por simplificar. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos añadiendo cada objeto al array. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual como hemos hecho anteriormente, con el método add. ¿Y a continuación qué hacemos? Pues, lo voy a poner entre comentarios de momento, que no quiero que me lo ejecute todo. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues recorriendo ese array list, obteniendo cada elemento del array list e invocando a un método que se llama método 1 que me permitiría, por así decirlo, mostrar el valor de los atributos de cada objeto que contiene ese array list. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a probarlo. Me mostraría 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, es decir, los contenidos, los de los 5 objetos que yo he creado anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, pongo el nombre del array list, invoco al método get y una vez que he invocado al método get, me aparecerían todos aquellos atributos y métodos accesibles en función de los modificadores de acceso correspondientes digamos, a los objetos. Pues bien, yo tengo un método que se denomina método 1, que es el que me permite visualizar el contenido digamos, de los objetos, en este caso los atributos. ¿Vale? Otro ejemplo, siguiendo con lo que estamos viendo. Fijaos lo que estoy haciendo yo con esto. Declaro un objeto que llamo m de la clase mi clase y dejo en m, digamos, el objeto contenido en la segunda posición, perdón, la tercera posición, que es la posición. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hasta aquí nada. Vale. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy invocando al método 1 del objeto m. ¿De acuerdo? Es decir, estoy llamando al método que me va a permitir visualizar el contenido del objeto M. Recordad que el objeto M, por así decirlo, apunta al objeto de la posición 2 de la array. ¿De acuerdo? Pues bien, me tiene que mostrar los valores 2, 2, lógicamente. ¿Vale? Fijaos que el objeto de la posición 2 es este de aquí. ¿Vale? Eso es lo que me está mostrando aquí debajo. Vale, funciona perfectamente. Y ahora vamos a suponer que hacemos esto. Vamos a suponer, voy a editarlo, que al objeto M le doy los valores 99 para el atributo 1, 99 para el atributo 2. ¿Qué va a ocurrir? Se va a modificar en M, evidentemente, eso está claro, pero ¿se va a modificar en el objeto que ocupa la posición 2 dentro de la array list? Pues vais a ver que sí. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Voy a quitarlo de aquí. Con esto vamos a volver a recorrer la array list y vamos a mostrar de nuevo los elementos. Y vais a ver que se cambia. ¿Vale? Fijaos, yo he modificado el valor de los valores de los atributos del objeto M con los valores 99, 99, pero yo no lo he hecho en el array list, pero sin embargo se ha cambiado, como podéis ver. ¿Por qué se ha cambiado? Porque M y la tercera posición del array list apuntan a la misma zona de memoria. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Vale, más cosas. Otro método interesante es el método contain. Entonces, ¿qué es el método contain? Es un método que me permite determinar si un array list contiene un objeto que yo le paso como parámetro. Entonces, yo le estoy diciendo si el array list, mi array, contiene el objeto m. Evidentemente lo contiene, ¿de acuerdo? Porque m lo hemos obtenido a partir de la posición 2 del array list.
Si yo lo ejecuto, me va a decir que sí. ¿De acuerdo? Me dice que ese objeto sí que existe. ¿Vale? Bueno, este ejemplo de aquí, lo único que hace es simplemente mostrar el número de elementos del array, que ya conocemos que se hace a través del método SICE. Y luego tenemos aquí el método remove, ¿de acuerdo? También lo conocemos. El problema del método remove, como hemos visto, es que si yo intento eliminar un elemento cuya posición no existe, pues evidentemente me va a dar un error, que es lo que va a ocurrir aquí. Yo tengo 5 elementos y le estoy diciendo que me borre el elemento de la posición 7. Pues lógicamente me va a dar. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionamos eso? Pues tenemos que hacerlo aquí dentro, ¿de acuerdo? Esto lo pongo entre comentarios. Tenemos que hacerlo a través de un try catch. Eso también lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Aquí yo intentaría borrar el elemento cuya posición es la 7. Lógicamente esa posición no existe, por lo tanto me daría un error. Ese error sería una excepción del tipo index out of bound exception. Se captura, se muestra el mensaje y asunto concluido. Lógicamente, si yo intentara borrar un elemento que sí que existe, pues lo haría sin ningún problema. ¿De acuerdo? Aquí me está diciendo que, digamos, el elemento no existe. ¿De acuerdo? Vale, vale. Más ejemplos. Bien, vamos a ver este de aquí. Vale. Entonces, otra forma de recorrer un array list es haciendo uso de un objeto de la clase iterator. ¿Y qué es iterator? Pues es como una especie de puntero que nos va a permitir recorrer, ir avanzando a través de la colección de las array. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo declaro un objeto iterador de la clase iterator y lo creo. ¿Pero cómo lo creo? Asociándolo al array que pretendo recorrer. ¿De acuerdo? Bien. Y el recorrido es bastante parecido a como hemos visto anteriormente. Tenemos que utilizar un while eh, y con el while lo que hacemos es hacer uso de un método que se denomina hashNext. Hashnext es un método que nos permite saber si hemos llegado al final de la colección. Entonces, mientras que no hayamos llegado, mientras que el iterador no haya llegado al final de la colección, ¿qué hacemos? Pues a través del método next obtenemos el elemento al cual se está apuntando, lo convertimos a un objeto de la clase mi clase, lo depositamos en un objeto que hemos declarado previamente y a partir de ahí ya podemos invocar a los atributos y métodos correspondientes de la clase mi clase, ¿de acuerdo? Es decir, esto que hay aquí va a hacer exactamente lo mismo que hacemos aquí con esto de aquí. Igual, hace lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo. Lo va a recorrer y va a mostrar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Los mismos valores, 00, 11, 99, 99, porque lo hemos cambiado, 33, 4, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comentar todo esto y vamos a seguir viendo lo último de la parte de las raíces. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es que podemos tener una array list de objetos de la clase integer o una array list de objetos de la clase clase. Pero nosotros podríamos tener una array list que contuviera objetos de diferentes clases. Sí, perfectamente, sin ningún problema. Pues si os fijáis aquí, yo he declarado una array list que llamo AL, pero no le impongo que sea de ningún tipo en concreto, sino simplemente arrays. Por lo tanto, yo voy a poder añadirle objetos de cualquier tipo. Si os fijáis aquí estoy añadiéndole un primer objeto de la clase mi clase con los valores 1, 1, un segundo objeto de la clase integer que es propia de Java con el valor 8, un tercer objeto de la clase mi clase 2 con los valores 6, 7 y lo que yo quiero. ¿Vale? Es decir, este array list contendría objetos de diferente tipo, ¿vale? Bien, otra forma de conseguir que ese array list, digamos, incluya elementos de diferentes clases, definiendo que el tipo es de la clase Oye. Entonces, si recordáis, también estuvimos viendo que hay una superclase que domina todo, que es la clase Oye, la clase de la cual cuelga todo. Pues bien, eh, esto y esto son lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Porque en el fondo esto incluye 8.
¿vale? Entonces, si os parece, podemos utilizar esta de aquí, vuestros comentarios, pero es exactamente igual. Pero yo, ¿qué estaría haciendo con esto? Yo estaría declarando un ArrayList que contendría objetos de la clase Object, por lo tanto, incluiría objetos de la clase Object y de todo lo que cuelgue de ahí. ¿Y yo qué estaría haciendo? Pues si os fijáis, estoy creando, añadiéndole 5 objetos de la clase mi clase con los valores 00, 11, 22, 33, 44, 55, por 55 no, por no llega a 5. Después le estaría añadiendo otros 5 objetos a continuación de la clase mi clase 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después lo que estaría haciendo con estos métodos de aquí es invocando pues para ver el contenido del array, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a probarlo. Vamos a ir poco a poco. Todo esto lo voy a poner entre comentarios. Aquí, vale. Entonces, una vez que yo he añadido 5 objetos de la clase mi clase y 5 objetos de la clase mi clase 2, yo con este método, con el CICE, determinaría el tamaño que tiene el ArrayList, que en este caso sería tamaño. Vamos a probarlo. Aquí, ¿de acuerdo? Tamaño del ArrayList 10. Y a continuación lo que haría sería llamar a un método estático que he declarado que se llama verArrayList, en el cual yo le paso el array que acabo de crear y lo que hace es que me recorre y me muestra el valor del contenido. Bien, un detalle. Puesto que tenemos objetos de diferentes clases, ya no nos va a valer lo que hemos hecho anteriormente. Es decir, a la hora de imprimir el método correspondiente, a la hora de utilizar el método, mejor dicho, de impresión, va a ser diferente para los objetos de la clase mi clase y de la clase mi clase 2. Por lo tanto, aquí tenemos el método estático que he declarado. Yo cuando recorra, fijaos que le voy a pasar un único parámetro que llamo m, que va a ser un array list de objetos de la clase object, lo podemos poner pegados en para poder. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Pues con este bucle recorrería los elementos de la raíz, perfecto, pero yo no sé cada elemento a qué clase pertenece. Entonces, aquí tenemos que hacer, como hemos visto anteriormente, en la parte de los interfaces, tenemos que hacer uso de una instrucción muy importante que es el instant of, que me va a permitir saber en tiempo de ejecución a qué clase pertenece un objeto. Entonces, vamos a obtener el objeto yésimo de la raíz y en el caso de que sea un objeto de la clase mi clase, vamos a obrar de una manera, y en el caso de que sea un objeto de la clase mi clase 2, vamos a obrar de otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de que fuera de la clase mi clase? Pues convertirlo, hacer un cache, como podéis ver aquí, y convertirlo a un objeto que hemos declarado de la clase mi clase, y a partir de ahí invocar al método 1. Método 1 lo que haría sería, digamos, imprimir los valores de los atributos de esa clase, ¿de acuerdo? En el caso de que el objeto yésimo fuera de la clase mi clase 2, pues sería exactamente igual, pero ahora el objeto se tendría que guardar en un objeto declarado previamente de la clase mi clase 2. Y a continuación tendríamos que invocar al método. Por eso cuando yo lo ejecuto, me imprime los valores, los cinco primeros valores son de la clase mi clase, ¿de acuerdo? Y los 5 siguientes valores son de la clase mi clase 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, siguiendo con el ejemplo, vale. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Pues intentaríamos borrar, digamos, un elemento, aquí, un momentito, un elemento cuya posición se eligiera al azar. Fijaos que lo estoy eligiendo entre las posiciones 0 y 9, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cuál vamos a borrar. Si os fijáis, he borrado el elemento de la posición 9, es decir, este último 4 tiene que desaparecer. Y como si os fijáis, va a desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si lo vuelvo a ejecutar, pues el elemento a borrar sería diferente. Aquí he borrado el 2. Por lo tanto, si os fijáis, el que ocupaba la posición 2, que era el 2, ha desaparecido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y el siguiente ejemplo lo único que hace es crear pues una copia de un array a partir de otro, ¿de acuerdo? Declaramos un segundo array list que se llama m3 y lo que hago es que dejo en m3 la copia del array list que he creado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vais a comprobar. Bueno, aquí tenéis el copiar al array list, que lo único que hace es eso,
acepta como un único parámetro, que es un ArrayList de objetos de la clase Object, y me devuelve otro ArrayList de la clase Object. Ese segundo ArrayList lo tengo que haber creado previamente. ¿Y cómo hago la copia? Pues tengo un método parecido al add que se llama addall. Addall lo que me permite es hacer un duplicado, básicamente. ¿De acuerdo? Si lo probamos, pues comprobaremos que nos ha hecho la copia. ¿De acuerdo? Será el primero, primer elemento, el primer array list y este es el segundo array. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto más o menos tenéis suficientes conocimientos para trabajar con los array list. Algunos de vosotros ya los habéis utilizado previamente, pero bueno, no está de más que aquí se expliquen.